Buenas tardes. A continuación vamos a presentar el Plan Integral de Logística Internacional para la exportación de harina de batata por medio de la empresa Batacol. Nuestro grupo está conformado por Jaime Tres Díaz, Carlos Andrés Correa y quien les habla, Raúl Mauricio Telles. Bueno, como introducción tenemos 6 capítulos de los cuales se desarrollaremos el análisis de la cadena, el empaque y embalaje, transporte internacional, Incoterms, matriz de costos y gestión logística. Como final, daremos unas conclusiones del trabajo realizado y presentaremos la bibliografía. Como introducción tenemos que el Plan Integral de Logística Internacional para la exportación de la harina de batata abarca todas las etapas de la cadena desde el suministro, que consiste en la producción primaria, hasta la distribución global. Se analizaron todos los eslabones productivos, comerciales y logísticos, junto con las condiciones del sector, el mercado objetivo y los factores externos mediante enfoques PESTER. El estudio como tal profundiza el diseño de empaque primario, secundario, terciario, incorporando todas las metodologías Slip Sheet como estrategia clave para optimizar las estivas y la consolidación en los contenedores marítimos, en este caso de 20 pies. Se detallan los cálculos de carga, los procesos de embalaje, los criterios técnicos de manipulación, el cumplimiento de las normas internacionales y todos los costos derivados para asegurar una eficiencia operativa con la llegada pues, del producto en condiciones óptimas al mercado de destino. Análisis PESTEL. Dentro del análisis PESTEL tenemos los siguientes factores a analizar: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Para nuestra elección, que es la exportación de harina de batata pulverizada a Estados Unidos. Dentro del político tenemos estabilidad y acuerdos comerciales favorables, barreras arancelarias y certificación de origen. Ya habíamos hablado pues de que eh, los aranceles para productos alimenticios provenientes de raíces tuberosas están completamente exentos de aranceles. En el tema económico, un mercado de crecimiento de harinas sin gluten y saludable, el mercado feed ha tomado bastante auge. Y bueno, dentro de los desafíos pues están los costos logísticos, fluctuaciones de tipo de cambio, pero es algo que es tolerable. En lo social tenemos una mayor demanda de productos naturales y sostenibles. Y en cuanto a desafíos y riesgos, competencia de otras harinas alternativas, almendra, coco y avena, que también son saludables, pero a un costo mucho más alto de producción. Tecnológico, innovación en procesamiento y trazabilidad. Y en cuanto a riesgos, tenemos necesidad de inversión tecnológica en plantas locales. Ecológico, cultivo sostenible y adaptable. En cuanto a riesgos y desafíos, exigencias ambientales y certificaciones verdes, pero pues también es algo manejable. Y en cuanto a lo legal, normas claras que garantizan calidad. Riesgos y desafíos, altos estándares sanitarios y de etiquetado. Eso es lo que tenemos pues en cuanto al análisis PESTEL de nuestro producto y nuestra cadena logística de exportación a Estados Unidos. Bueno, continuando tenemos el empaque y el embalaje como tal de nuestro producto. Este diseño está orientado a protección y eficiencia volumétrica y a una estandarización internacional. Al momento tenemos 3 niveles de, de empaque. El primer empaque, como lo podemos ver en la figura 1, es un empaque primario, es una bolsa de 1 kilogramo, como tal, un material resistente, ¿sí? Es un material multicapa con una alta barrera a la humedad. Este empaque tiene las dimensiones de 12 centímetros de ancho por 6 de grosor por 22 centímetros de alto. Es muy similar a un empaque de una harina de trigo haz de oros, que nos permite la manipulación eficiente del producto, la trazabilidad, porque pues viene con el código de barras, viene con el número de lote, la fecha de vencimiento del producto y también integra pues todos los sistemas en general en las normas internacionales, que nos garantiza pues que este empaque
asegura uniformidad y estabilidad pues al momento de poderlo llevar en las estivas, ¿no? Como empaque secundario para el transporte tenemos esta caja máster donde caben 12 unidades eh, de harina de batata. Estas dimensiones están de 64 por 24 por 12 centímetros. Es una caja también con normas internacionales, el cual pues es un cartón corrugado de alta resistencia. Su función como tal pues es la protección mecánica durante el transporte multimodal, optimiza pues el coeficiente de llenado, facilita la manipulación con los montacargas y pues tiene las impresiones laterales para el control operativo y aduanero en los respectivos puertos. En la figura 3 tenemos el módulo Slip Sheet. Este módulo fue el escogido por la empresa teniendo en cuenta que optimiza el volumen útil del contenedor, permite que, que las estivas sean compactas y facilita la manipulación con los montacargas, ¿sí? Digamos que estas condiciones permiten que tanto la temperatura como que no pase la humedad del producto y que no se genere ningún tipo de vibración que nos pueda, pues digamos que deteriorar las condiciones del producto. Bueno, a continuación vemos en la tabla número 4 todos los datos base del embalaje de un contenedor de 20 pies, donde tenemos el arco interno como tal, que es la que nos va a generar la capacidad de carga de 5.90 metros, tiene un ancho interno de 2.35 y tiene una altura de 2.39 metros. Como tal, de acuerdo a las dimensiones de la caja máster que estábamos hablando, tiene 0.66 metros de largo, 0.24 de ancho, para poder calcular pues el volumen. Y sabemos que estas cajas máster tienen una cantidad de 12 unidades de 1 kilo cada una de las unidades de harina de batata. Aquí tenemos como tal en la tabla 5 los cálculos por contenedor mediante el método de slip sheet, donde lo nombramos anteriormente. Tenemos que como tal las cajas a lo largo del contenedor nos caben 8 y a lo ancho son 9 cajas para un total de 72 cajas. Y en la altura, como tenemos 2.39, alcanzamos a generar 19 capas de cajas como tal, ¿no? Cajas máster, para un total de cajas por contenedor de 1.368, lo que equivale a 16.416 unidades, ¿no? En toneladas y nos representa 16.4 toneladas, lo que corresponde a que si estamos cumpliendo con los estándares máximos de carga de un contenedor. Transporte internacional. Nosotros como equipo hicimos dos cotizaciones ayudados con inteligencia artificial en dos compañías de transporte diferentes. Recordemos que queremos transportar un contenedor de 20 pies desde Colombia hacia Estados Unidos. Elegimos el puerto de Barranquilla como el lugar de salida por las características y su infraestructura. La cotización es la siguiente. Tenemos la primera descargando en el puerto de destino de Houston. Tenemos un costo total para el transporte de ese contenedor de $1.730 y hay un tiempo de transporte entre 7 y 10 días. La siguiente cotización, el International Van Lines con eh, puerto de destino en Nueva York, tenemos un costo de $1.500, saliendo, por supuesto, como lo mencionamos, del puerto de Barranquilla y puede demorarse entre 10 y 14 días. También la cotización nos permite tener un ahorro quedando en $1.200 si tenemos una temporada baja. En la siguiente tabla estamos haciendo una comparación entre el transporte marítimo y transporte aéreo y vamos a definir por qué fue que elegimos el transporte marítimo. Tenemos diferentes variables como son el costo por tonelada, el tiempo de tránsito, la capacidad de carga y la adecuación al producto. Hablando del costo, en el transporte marítimo encontramos que por cada tonelada el costo es entre 83 y $96. Y en el transporte aéreo se encuentra un sobrecosto casi del 4.300%, haciendo el
transporte aéreo una opción no tan viable para nuestro caso, que es un contenedor de 20 pies para Estados Unidos. En cuanto al tiempo de tránsito, encontramos que en el transporte marítimo podemos encontrar rutas desde 15 hasta 25 días. En el transporte aéreo sí hay una mayor agilidad de 1 a 3 días, partiendo del aeropuerto Ernesto Cortizo y entregando en el aeropuerto de Miami o en el aeropuerto de Nueva York. Sin embargo, como lo veíamos anteriormente, el costo hace que esa velocidad en el tránsito sea bastante alta y haga que el transporte aéreo no sea el más adecuado. Capacidad de carga. En el transporte marítimo podemos encontrar para ese contenedor alrededor de 18 toneladas y en el transporte aéreo encontramos que hay restricciones hasta 15 toneladas por vuelo, es decir, que requeriríamos múltiples vuelos o una coordinación compleja en el tema de los aeropuertos. En la adecuación al producto encontramos que el transportar marítimamente un contenedor de harina nos permite tener contenedores estandarizados y minimizando el riesgo de humedad o manipulación excesiva. En el tema del transporte aéreo encontramos que puede ser inadecuado por las restricciones de peso y las tarifas que mencionábamos anteriormente. Ya analizadas esas variables que vimos anteriormente, encontramos unas ventajas y desventajas, hablando del transporte marítimo y el transporte aéreo. ¿Qué ventajas tenemos en el transporte marítimo? Tenemos economías de escala y bajo impacto ambiental y preserva los márgenes brutos que podemos encontrarlos mayores o iguales al 40%. En el transporte aéreo existe esa ventaja que es de bastante rapidez y velocidad y de menor manipulación, ideal para productos altamente perecederos o de alto valor, que no sería nuestro caso. ¿Qué desventajas tenemos en el transporte marítimo? Desde luego, los tiempos más largos y dependencia de una infraestructura portuaria. Y en el transporte aéreo, la desventaja más alta, por supuesto, es la limitación en la carga y el alto costo. El impacto en la rentabilidad, por supuesto, en el transporte marítimo encontramos que los márgenes podemos encontrarlos mucho más altos, mayores o iguales al 40%, como lo hablamos anteriormente, y estamos hablando de posicionarnos en Estados Unidos, que es un mercado en expansión y bastante atractivo para la harina de batata que estamos exportando. En el tema de transporte aéreo, la rentabilidad se afecta enormemente, erosiona los márgenes dado su alto costo y por eso pensamos que el transporte aéreo es inviable en este caso y por eso elegimos el transporte marítimo. Esta comparación resalta el transporte marítimo como la opción estratégica o la mejor opción para exportar nuestra harina de batata, priorizando la rentabilidad sobre la velocidad. Incoterms son esos términos comerciales de vital importancia para el comercio internacional, donde se establece la responsabilidad del comprador y la responsabilidad del vendedor. Vamos a ver en la siguiente tabla algunos de esos términos y cuáles son las responsabilidades del vendedor y qué riesgos pueden existir. El primero es el FCA. La responsabilidad del vendedor colombiano está en la entrega al transportista designado por el comprador directamente en Colombia. ¿Y qué limitaciones existe para el exportador allí en este término? Se pierde el control total una vez entregada la carga y hay alto riesgo de rechazos por la FDA por errores del comprador en documentación o en el manejo del producto allí en el lugar de destino. El siguiente término que vamos a analizar es el CPT. El vendedor colombiano paga el flete hasta el puerto del lugar de destino acordado en Estados Unidos. ¿Qué riesgo existe? No hay un seguro obligatorio y existe un alto riesgo de pérdidas y daños por humedad y manipulación que puede afectar seriamente la harina de la que estamos hablando. El siguiente término es el CIP. El responsabilidad del vendedor colombiano está en pagar el flete y se contrata el seguro hasta el lugar de destino en Estados Unidos. ¿Qué riesgos existen? Hay un costo ligeramente superior al Incoterm de CPT. El siguiente Incoterm que vamos a analizar es el DAP. ¿Qué responsabilidad existe para el vendedor colombiano? El vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado en Estados Unidos listo para descargar. ¿Y qué limitaciones o riesgos existen? El riesgo se mantiene hasta Estados Unidos. Hay alta exposición a congestiones portuarias y demoras y posibles daños en el producto por la manipulación del mismo.
El siguiente término es el DDP. La responsabilidad del vendedor colombiano es entregar en el destino final en Estados Unidos, paga aranceles e impuestos de importación. Y las limitaciones para el vendedor, ¿cuáles son? Existe un máximo riesgo y máximo costo, muchos trámites en los entes de control allí en Estados Unidos. Hay alto riesgo también de posibles retenciones aduaneras y este término realmente es muy desaconsejado para exportadores colombianos. Finalmente, el Incoterm que elegimos para exportar harina de batata desde Colombia hasta Estados Unidos es el Incoterm CIP, Carriage and Insurance Pay To, que representa la mejor relación costo-beneficio y riesgo, permitiendo ofrecer un precio competitivo con flete y seguro incluidos. Este Incoterm mitiga esos riesgos del producto, como lo son la humedad, la contaminación y los daños que podrían ocurrirle a nuestro producto en el proceso de exportación. Por otro lado, este Incoterm mantiene al exportador colombiano con el control de la logística principal y la documentación de exportación. También transfiere al importador estadounidense todos los trámites de importación con los que suele estar familiarizado. Este Incoterm maximiza la aceptación comercial en el mercado objetivo y protege la calidad e integridad de la harina desde el momento del despacho hasta la llegada a su lugar de destino. Bueno, a continuación se presenta la matriz de costos. En este caso, para esta exportación de la harina de batata desde Colombia a los Estados Unidos, el Incoterm usado es el CIP, el cual pues representa la mejor relación costo-beneficio-riesgo, ¿no? El que permite ofrecer precios competitivos, con fletes y seguros incluidos. Como tal, este Incoterm brinda cobertura amplia contra las principales o contra los principales riesgos del producto, los cuales son la humedad, la contaminación o los daños. Mantiene al exportador colombiano el control de la logística principal y documentos de exportación. Transfiere al importador estadounidense solo los trámites de importación con los que suele estar familiarizado y este Incoterm maximiza la aceptación comercial en el mercado objetivo y protege la calidad integral de la harina o de batata hasta su llegada. En la tabla 7 podemos ver pues ya como tal los costos mediante el CIP por contenedor, ¿cierto? Donde tenemos que el transporte interno desde la planta de producción al puerto marítimo, en este caso Barranquilla, nos está costando alrededor de 1.850.000. La fórmula o la formación de los módulos strip tiene un valor de 720.000. Todo el manejo en puerto tiene un valor de 1.100.000. Los trámites aduaneros tienen un valor de 290.000. Los certificados ICA y de origen solicitados tienen un valor de 245.000 pesos. La documentación como tal naviera está en 280.000. El seguro internacional está en 310.000 y esto nos genera un total de 4.795.000. En dólares estamos hablando de 1.280 dólares, que son todos los costos de Colombia más el seguro. El flete marítimo para un contenedor de 20 pies está alrededor de los 6.103.000 y el total como tal estimado del valor logístico, el consolidado, está alrededor de los 10.898.000. Hay que tener en cuenta que este costo logístico corresponde al total del container, ¿sí? De 20 pies y en ese caso, si esos 10.898.000 lo dividimos en las 16.416 unidades, quiere decir que tenemos un valor de 663 pesos por unidad adicional que se debe cargar como costo por el transporte y la entrega en el puerto de Estados Unidos. Continuando, en la tabla 8, donde vemos el costo, margen y precio final, tenemos como tal que el costo de producción, el cual damos nosotros como clientes de una unidad o un kilo de batatas de 12.000 pesos. El costo logístico que vimos anteriormente es de 663 pesos para un costo total sin margen de 2.663. A esto se le incluye una utilidad del 30%, que es de aproximadamente 3.799 para un precio de venta de 16.463 pesos, equivalentes a 4,40 dólares.
Como tal, podemos ver que este precio refleja todos los costos y riesgos asumidos por el exportador hasta el destino, integrando producción, manipulación, flete y seguro, según los Incoterms del 2020. En la harina de batata, esto incluye controles sanitarios, empaques especializados y protección frente a la humedad o deterioro. El margen del 30% compensa riesgos, uso de capital y garantiza sostenibilidad, manteniendo manteniendo un precio competitivo para el mercado estadounidense. Asumir el transporte y el seguro fortalece la confianza del importador, reduce estas barreras de entrada y mejora de la percepción del valor. En conjunto, el precio CIP resulta coherente, rentable y alineado con las exigencias del comercio internacional. Por último, podemos ver la tabla 9, que es el resumen como tal del contenedor, donde podemos ver que la capacidad de las unidades, que son 16.416, el precio ya incluido pues todos los costos derivados, es de 16.463 pesos, nos genera un ingreso total de 270.257.547 pesos aproximadamente. Esto equivale en dólares a 72.175. Como lo decía anteriormente, este 30% de utilidad que se le carga a la harina de batata puede o incluye algunos imprevistos que se puedan presentar en puertos por permisos o trámites legales. Gestión logística para exportar harina de batata desde Colombia a Estados Unidos. El proceso principal se reduce a lo siguiente: producir, empacar, almacenar, transportar al puerto, tramitar documentación, enviar marítimamente, hacer el respectivo desaduanaje y entregar al cliente. Esa es como tal la cadena logística en relación a este producto en particular, que es un producto no perecedero en el corto plazo, lo cual lo hace atractivo y manejable por el tema que pueda tardar la exportación, donde se definió Estados Unidos como país de exportación debido pues al alto consumo de este tipo de productos que tiene este país y a las facilidades que pueden haber también en el tema de la exhibición de aranceles para productos que provengan de raíces tuberosas como lo es la harina de batata, la cercanía geográfica, delimitando puerto de envío desde Colombia a Barranquilla y puerto de recepción en Estados Unidos, Miami, por lo cual puede tardar alrededor de 4 días, lo cual simplifica bastante pues todo el tema de tramitaje de la exportación. Los contenedores pueden ser de 20 a 40 pies y la documentación respectiva, principalmente el tema del certificado fitosanitario por parte del ICA. Los costos principales son aspectos relevantes a tener en cuenta en el transporte interno, en el manejo portuario, los fletes, los seguros, trámites aduaneros, inspecciones y transporte en Estados Unidos para llegar pues al cliente final. Un organigrama básico para el tema de la exportación en donde se delimitó gerente logístico, gerente de producción, logística de exportación y comercio exterior, encargado pues de todo el tema del relacionamiento estratégico con el país de destino. Las funciones: producción, procesar, empacar y asegurar calidad, logística, exportación, coordinar transporte, contenedor y embarque, comercio exterior, documentación y trámites, que ya decía, el ICA, el FDA, actividades clave, el tema del paletizado, NIMF 15, etiquetado FDA, precinto del contenedor, tracking y entrega final. KPLS, tiempo de exportación, costo logístico, cumplimiento y daños por humedad. Es muy importante en el tema del procesamiento de la harina de batata, un tema de deshidratación para eliminar al máximo la humedad y que el producto pues garantice un estado de embalaje ideal adecuado, lo cual permitirá la preservación durante el transporte
y durante la exportación. Bueno, como conclusiones tenemos que la harina de batata es un producto no perecedero en corto plazo, lo que hace sumamente interesante para ser exportado a diferentes destinos. En este caso, como lo realizamos a Estados Unidos, pues además de venir abriéndose paso en el mundo alimentario por su atractivo valor nutricional y la versatilidad para realizar múltiples preparaciones alimenticias a base de este producto. Como tal, los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos eximen de aranceles a los productos alimenticios extraídos de raíces tuberosas, como lo es la batata, lo cual agrega valor y reduce costos para este intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos, además de la cercanía geográfica y otros factores que nos permiten elegir el gigante norteamericano como destino principal de exportación del producto en mención. También concluimos que el uso del deep sheet demostró ser una alternativa eficiente frente a un pallet tradicional, ya que optimiza el espacio dentro del contenedor, reduce costos por materiales adicionales y aumenta la cantidad del producto movilizado por el envío. Esta decisión mejora pues la competitividad y hace más rentable la operación logística. La elección del Incoterm CIP permitió estructurar los costos de manera más clara y ofrecer mayor seguridad al importador al asumir el exportador el transporte internacional y el seguro. Esto disminuye los riesgos logísticos y fortalece la confianza en la oferta exportable. Y para finalizar, el cálculo del costo unitario basado en el valor de producción y los gastos logísticos permitió definir un CIP sostenible y competitivo. El margen aplicado del 30% garantiza la recuperación de la inversión y pues una utilidad adecuada para participar de manera sólida en el mercado estadounidense. Muchas gracias.